Buenas noches, licenciado Bran. En esta ocasión pues estaré haciendo las entrevistas que corresponden a la unidad 4 de Teoría de la Organización como parte de la maestría en Gestión Pública con especialización en Alta Dirección Pública. Vamos a iniciar entonces en una serie de entrevistas que vamos a estar realizando a través de los temas de cuáles son las visiones que tienen los ciudadanos como parte de los casos prácticos que se solicitan y algunas otras opiniones. De esa cuenta pues vamos a analizar la burocracia en esta ocasión en el Ministerio de Salud desde la mirada de quienes en muchas ocasiones son quienes más lo padecen, que son los usuarios. Pues en esta ocasión nos van a acompañar alrededor de 5 expositores de este tema y vamos a estar tratando los aspectos más relevantes. Vamos a iniciar entonces con nuestro primer persona entrevistada y vamos a hablar sobre la rigidez de la norma, que es lo que Weber mencionaba como la autoridad legal racional. De esta cuestión, buenas noches, gusto de saludarte, gracias por tu tiempo. Vamos a platicar entonces, quisiera saber que me contaras de, pues, qué opinión te genera a ti respecto a que las reglas deberían de existir para protegernos en los hospitales, pero más bien pareciera de que es lo contrario. ¿Cómo consideras vos vivir este tema de la autoridad legal racional? Siento que en el hospital el papel tiene más valor que mi propia salud. Okay. Por lo que Weber decía que la burocracia debería ser una administración basada en leyes para evitar caprichos. Pero aquí esa jerarquía se vuelve un laberinto donde las oficinas se solapan y nadie parece responsable de utilizar mi medicina. Me dicen que así es el reglamento y aunque esto debería garantizar imparcialidad, para mí es solo un freno que ignora mi urgencia. Okay. Entonces ya en otras ocasiones te has topado con este tema, que sentís que es más importante el papeleo que en alguna manera conseguir tu medicina. ¿Has tenido esa situación donde sentís que se tardan más en llenar el papel y te hacen dar vueltas? ¿Has tenido alguna experiencia, algún caso en eso? Realmente, recientemente tuve una experiencia sobre ese tema. Ok. ¿Y qué te pasó? Pasó con un familiar que le detectaron cáncer, por lo cual después estuvieron dando varias vueltas por el IMSS, ¿verdad? Averiguando, pidiendo información, todo eso, para solicitar las medicinas que eran necesarias para seguir con el tratamiento. Pero pasó de un IMSS de zona 9, pasó al de zona 11 y le estuvieron trasladando al cabo de como 3 traslados. Okay. Hasta que pues le resolvieron lo de las medicinas, pero ese lapso duró aproximadamente unos 3 meses. Si puedes sentir que si hubiera sido con más celeridad y tal vez sin tanto papeleo, en alguna manera pues se le hubiera podido dar una atención mejor, supongo yo. Sí, más eficaz y más rápida. Entonces pues yo considero que el tiempo es demasiado para lo fácil que es poder hacer el papeleo de una manera más eficiente. Okay. Cuando realmente el cáncer no es una enfermedad cualquiera, es una enfermedad de alto riesgo, ¿verdad? Que semanas o incluso días pueden ser de diferencia para ayudar a una persona. Y pues sí creo que lo extienden demasiado, ¿verdad? Sí, pues muy bien, muchas gracias. Entonces nos quedamos con la idea de que pensaría yo entonces que en esta ocasión el papeleo no está hecho, o el tema burocrático de todos esos procedimientos para hacer más fácil la entrega de la medicina, sino por el contrario, pareciera ser que solo para llenar papeles y registros que son importantes en verdad, pero deberían de ser más céleres los procesos para poder facilitar la medicina, ¿verdad? Sí, son importantes, el papeleo es importante, llevar el registro de todas las personas, ¿verdad? Porque ahí es donde uno se da cuenta qué patologías puede tener o enfermedades a futuro, ¿verdad? Pero sí pensaría yo que es mejor tal vez no dejar de lado la papelería, pero ayudar a la persona, ¿verdad? Que las instituciones de salud se toquen un poco la conciencia, ¿verdad? En que las personas necesitan ayuda. Muy bien, perfecto. Pues que todo salga mejor en el caso y agradezco tu tiempo. Gracias. Entonces, continuando con nuestras entrevistas, vamos a la segunda. Vamos a hablar sobre
la labor médica, pero bajo lo que Weber denominaba la jaula de hierro. En esta ocasión vamos a platicar con otra entrevistada. Buenas noches. Buenas noches. Gusto de saludarle, gracias por su tiempo. Quisiera una duda, pienso que a veces vemos a los doctores más tiempo escribiendo que atendiendo. O sea, ¿qué opina usted de eso y de todo ese tema burocrático que va amarrado a ese tema? Sí, vea, es importante ese tema porque realmente duele ver cómo los médicos se preocupan más por llenar formularios extensos que por revisar al paciente. ¿Sí? Siento que el personal está atrapado en una jaula de hierro que describe Weber, donde la rutina administrativa los asfixia. Okay. Los médicos como tal los asfixian, no solo al paciente, sino al médico lo asfixia. El ministerio funciona como una máquina muerta, realmente, de estructuras rígidas que no dejan que el conocimiento de los doctores fluya para salvar vidas. ¿Sí? Es una asfixia creativa que detiene cualquier solución rápida. Muy bien. ¿Ha tenido usted alguna situación similar en eso, donde pareciera ser que el médico está más interesado en llenar los registros, que entendemos que eso es parte de la burocracia y es necesario en muchas ocasiones, pero en alguna manera la idea de la burocracia es que todo fluya y esté bien estructurado? No sé si en alguna ocasión le ha pasado algo similar. Claro, es el pan diario, realmente es el pan diario del paciente, y no le puedo hablar de ese tipo de burocracia en donde me tocó llegar con un conocido a su consultorio y pues entré. El buenos días fue contestado con mirada baja. Empezó a llenar papeleo, a hacer preguntas y a llenar. Y yo decía, no es posible que ni siquiera levante la mirada para conocer al paciente físicamente. Entonces resulta ser que yo le dije, doctora, usted ya vio mi nombre, ¿sabe quién soy yo? Y dirigió su mirada un poco al papel más arriba y luego me volteó a ver y dijo, perdón, no te había conocido. En ese momento uno se queda frío, helado, triste y a la vez molesto. Sí, porque definitivamente es esa jaula de hierro, es eso precisamente de lo que habla, y se convierte uno en un papel prácticamente. Sí, qué curioso lo que platica, porque entonces en esta ocasión, pues ahí sí que usted sin saberlo coincidió con alguien que conocía de otro ámbito, claro, pero pareciera ser que estaba más preocupado en llenar seguramente los registros que le pide el ministerio y el control que tiene que llevar, pero incluso al grado de muchas veces ni siquiera saber a quién tratan o cuál es el tema, ¿verdad? Sí, es muy curioso y muy llamativo ese tema. ¿Y eso qué la hizo sentir? Porque pues obviamente no dudamos de la capacidad ni del conocimiento de su conocido, pero seguramente se ven inmersos en toda esa dinámica que vuelve todo corrido y lo aleja en alguna manera de ser eficiente, entendería yo, sino por el contrario es llenar, atender, ir sacando, sí, pero pareciera ser que no existe la pausa relacionada al tema de qué es lo que siente la persona o el ciudadano, ¿verdad? No sé qué más vivió usted en eso, porque es muy curioso Es correcto, tema. Definitivamente es como que una máquina lo estuviera atendiendo a uno. No, sí. No, eso es lo que se siente realmente, que ya no es tratado como humano, ya es un paciente más, es un papel. Yo así lo sentí. Tristeza sí, enojo también, impotencia de no poder expresar realmente qué es lo que realmente es. Porque yo dije, wow, es imposible que no levante la vista. Y de hecho cuando le están tomando a uno los signos vitales y lo están examinando, es otra cuestión, porque no van más allá, no preguntan, no solo es lo rutinario, el tomar la presión, la temperatura y el ritmo cardíaco, y hasta ahí, ¿verdad? No preguntan más allá de lo que el papel en sí les está pidiendo que llenen.
¿verdad? No, qué curioso, le agradecemos que lo compartiera con nosotros porque eso es un claro ejemplo de cómo a veces dentro de las prisas de lo que ya se establece en la burocracia se olvida en alguna manera del paciente. Y sí es bueno llevar el control, el registro por cualquier situación, pero nunca lo principal puede girar en torno a eso. Correcto. Le agradecemos su tiempo entonces. Muy amable. Que tenga buena noche. Gracias. Continuando entonces con nuestras entrevistas, vamos a hablar ahora sobre los cambios de personal en el sector de la salud, en algo que Weber denominaba como el mérito versus el clientelismo. De esa cuenta vamos a partir entonces con la información. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por su tiempo. Quisiera, respecto a una pregunta que quizás me pueda ayudar a responder. En este caso, pues a mí me da la impresión de que pareciera ser que cada 4 años pues los hospitales del sector salud de nuestro país vuelven a empezar. ¿Considera usted que afecta eso el servicio de alguna manera? Claro, bastante. Al cambiar de gobierno, las secretarias, los técnicos, considero que se debe a compromisos políticos, más que por falta de conocimientos. Weber incluso decía que el personal debía elegirse por competencia técnica y méritos, no por amistad. Considero bastante que afecta, porque muchas veces elegimos sobre amistad, familiares y muchas otras alianzas a conocimientos. Puede que usted sea un muy buen doctor y lo despiden, lo cambian por cambio de gobierno, como bien mencionado, y puede que este próximo doctor pues ya no sea pues como tan bueno, pero ahí sí que bien dicen muchas veces por cuello, esto cambia, y pues hay muchas personas que ya llevan cierto registro, ciertas citas con esas personas, ya conocen su caso, incluso saben cómo tratar a las personas. Y pues debido a esto, pues sí, la verdad sí afecta a esto. Ya se llena de compadrazgo, y lo que lleva pues a una improvisación permanente en donde nadie sabe cómo funciona el sistema, y la lealtad va enfocada hacia el jefe de turno y no hacia la institución. Sí, qué curioso, es algo muy bueno que plantea, porque supongo yo que usted se siente más cómoda si yo voy, por ejemplo, a un puesto de salud y por lo regular me atiende a mí el mismo médico, las mismas enfermeras, y en cierta situación uno va como que construyendo una relación cercana con ellos, uno se siente más cómodo. Confianza. Exactamente, confianza. ¿Por qué? Porque en algún punto tal vez ya me diagnosticó de algo, fue muy atinado. Creo que ahí podemos ver que muchos tienen vocación de ese tema, ¿verdad? No es solo ir a desempeñar un trabajo. Claro. Entonces, ¿considera usted, por lo que logro entender de lo que me plantea, que sí es un elemento que sí afecta en gran medida el tema, ¿verdad? Afecta bastante, porque pues pongamos un ejemplo cortito en donde digamos que yo voy a ginecología. En este caso, yo tendría que empezar de cero mi proceso, lo cual lleva gastos, citas, tiempo y muchísimas otras cosas que conllevan atrasa procesos, y la verdad es que sí es bastante agotador. Pues lo mío puede que no sea tan urgente en su momento, pero puede que en muchos casos sí lo sea, y esto sí perjudica. Sí, totalmente. Creo que es un aspecto muy importante también que plantea, que es el tema del costo, porque muchas veces entiendo yo que ahí en nuestro sector de salud, sea que vaya a un puesto de salud o a un hospital nacional, pues en alguna manera ya lleva cierto avance en mi caso, ¿verdad? Y buena parte del avance entendería yo que está relacionado a la persona que me está tratando a mí, ¿verdad? Y en muchas ocasiones el hecho justamente, y usted bien lo enfatizaba, de empezar desde cero, me genera mis gastos, porque es nuevamente volver a empezar. Y yo considero, no sé cuál ha sido su experiencia, que en muchas ocasiones quizás todo, lamentablemente, no está disponible todo en el sector salud, ¿verdad? Creo que en alguna ocasión ha tenido que sacar de su bolsa para poder continuar. Sí, claro, y es caro, no todo el mundo tiene la posibilidad, lamentablemente, de volver a gastar estos lo que requieren, pues no son poquitos exámenes lo que le dejan a uno para poder diagnosticar una enfermedad o lo que uno está padeciendo en esos precisos momentos. Entonces lleva examen de orina, hematologías, ultrasonidos, infinidad de cosas.
Entonces, al tener uno ya un doctor, un personal de la salud específico, pues ya te diagnosticaron, ya están llevando tu caso en sí. Entonces, pues vamos a lo mismo, volvemos a empezar. Y, por ejemplo, en mi caso, yo la verdad trabajo por la tarde, no cuento con el tiempo también de volver a ir. Entonces sería para mí ya agotador volver a empezar, incluso ya no volvería a ir, por lo mismo de que tengo que volver a empezar con el mismo proceso, volver a gastar, etcétera, etcétera. Muy bien, perfecto. Le agradezco, qué buen ejemplo el que nos pone, y sí considero de que es un aspecto importante siempre el hecho de que pues, la gente, principalmente en un tema tan delicado como es la salud, la que atienda sea la que tenga todas las competencias necesarias, ¿verdad? Le agradezco mucho su tiempo. Muchísimas gracias. Entonces, continuando con nuestro tema de las entrevistas, gracias, buenas noches por su tiempo. Vamos a platicar sobre la experiencia en la sala de espera, algo que Weber denominaba como el martirio administrativo. De esa cuenta, pues, debemos de tener presente, y creo que usted en algún momento lo ha padecido, que es el tema que la espera pareciera ser un componente común en el tema del sector de salud pública en nuestro país. ¿Usted qué experiencia ha tenido con este tema de este trato administrativo? Realmente creo que es complicado el pasar horas esperando para que le puedan agendar una cita. Es un verdadero martirio. El burócrata a veces parece cerrado y tortuoso, ¿verdad? Como si su fin fuera realmente únicamente sellar una hoja y no resolver mi problema o el problema de los que estamos esperando, ¿verdad? Se llega a sentir una desconfianza porque la administración parece autorreferida. Trabajan para ellos mismos y sus reglamentos internos, en lugar de atender nuestras demandas ciudadanas, hace que toda esa tramitología pesada termine alejándonos de la salud pública. Ya llega a un punto en el que uno prefiere muchas veces hasta marcharse sin resolver nada, porque no hay manera en el que a uno lo atiendan y pasan horas y horas y prefieren más bien llenar papelería atrasada que atenderle a uno, ¿verdad? Sí, pues ha tenido esa experiencia, entonces que ellos se ven más preocupados en alguna manera por llenar los registros y dejar constancia de todo lo que se pueda, que creo que tal como lo hemos enfatizado en otras ocasiones, no es malo el control administrativo. Lo único que entiendo se pierde del fin, que en este caso era Weber el que lo planteaba, bajo el tema que fuera más eficaz y que existiera división del trabajo. Pero entiendo que la experiencia que usted ha tenido ha sido una cuestión totalmente diferente, ¿verdad? Pareciera ser que la agendan por mucho tiempo, algo que en alguna manera debería de ser más práctico, ¿verdad? Claro, usted llega a una emergencia y lo que hacen es hacerla esperar para que le llamen dentro de 40 minutos para llenar una papelería, y tiene que esperar otras 2 horas para que hasta el fin le digan, mire, tiene esto. Si es que llega a ese tiempo, ¿verdad? O simple y sencillamente agendarle una cita 3 meses después de y es una emergencia. Sí, no, me imagino, ¿verdad? Y creo que en ese tiempo pareciera ser que existe casi que cero empatía del personal, ¿verdad? Veo usted corriendo, creo que yo también lo he padecido y seguramente usted, que los mira de aquí para allá con papeles y cosas, pero pareciera ser que en ese lapso de espera que hay se mueven los papeles, pero no se mueven los pacientes. Totalmente. Prefieren llegar y, ay, doctor, necesito que me firme, que me selle, y nosotros como pacientes esperando, y tal vez realmente sí usted necesita, es una emergencia, que lo atiendan, y no, simple y sencillamente corren más por una papelería a llenar que por la salud de uno. Sí, pues no, y me imagino que la misma situación ha padecido obviamente cuando la tienen que referir a otro especialista, ¿verdad? Porque pues dependiendo del lugar a uno de donde uno vaya, sea un centro de salud o un hospital nacional, pues entiendo que hay como una primera evaluación por las experiencias que he tenido, y seguramente es un tiempo prolongado para la primera evaluación,
Y de ahí todavía un tiempo más prolongado para que la vea el especialista. Correcto, sin ir tan lejos, pasé una situación con un familiar en donde era una emergencia, horas muy altas de la noche, y llegamos y habían 10 personas esperando con cara de verdad, estoy muy mal, necesito que me atiendan, y simple y sencillamente no se veía movimiento. Okay. Y pasaban enfermeras con papelería y era como ya llegaba el punto de, bueno, mire, necesitamos que atiendan, ¿verdad? Y sus respuestas fueron, sí, pero tengo que hacer otras cosas. Sí, pues. ¿Verdad? Entonces, realmente no se preocupan por el hecho de la salud, que es para lo que están ahí, ¿verdad? Está bien que sigan sus requisitos, que llenen lo que tengan que llenar, pero creo que todo tiene un tiempo y al final pues uno necesita que lo atiendan, ¿verdad? Sí, totalmente, creo que coincido con usted ese tema. Lo que debería estar por sobre todo y las prisas y todo estar diseñado para brindarle una atención óptima y rápida. Por supuesto, el papeleo es necesario y cumplir con los procedimientos, pero nunca a costa de demorar la atención de los pacientes, ¿verdad? Correcto. Qué buen punto el que nos retroalimenta, le agradecemos su tiempo. Buenas noches. Continuamos entonces con nuestra quinta entrevista. Vamos a platicar sobre el futuro, aquello que Weber denominaba como la gestión gerencial. Buenas noches, caballero. Muchas gracias por su tiempo. Quisiera saber respecto a la pregunta, ¿cree que hay una salida para que el Ministerio de Salud Pública sea eficiente? ¿Qué experiencias ha tenido? ¿Qué considera usted desde su punto de vista? Pues la verdad que me pregunto cuándo el Ministerio dejará de solo un listado de proyectos, ¿verdad? Y funcionara como una gerencia moderna. Para eso se debería cumplir, ¿verdad? El principio de Weber, que dice que es separar totalmente el patrimonio del funcionario de los recursos del Estado. Pienso que necesitamos reformas, ¿verdad? Que simplifiquen trámites para que la salud llegue a tiempo. No solo pues, una ética de responsabilidad del Ministerio, que será para el facilitador, ¿verdad? Del bienestar y no un obstáculo, ¿verdad? Yo pienso que pues sí, de verdad, tendrían que ser un poquito más ordenados al momento de las citas, ¿verdad? Yo conozco el caso de mi abuelita, que ella visitaba, tenía citas cada 3-4 meses y ya padecía el corazón, ¿verdad? Lamentablemente le dejaban un listado de medicamentos, además de que tenían 3 meses, 4 meses de citas para la cita. Además de eso, no tenía el medicamento necesario. Entonces, lo que sucedía era de que tenían que llegar 2 o 3 semanas después de la cita donde le dijeron de que tenían que regresar por el medicamento porque no había más le daban un listado de 5 medicamentos y de esos 5 medicamentos solo había uno. Y en esas 3 semanas ella tenía que venir y gastar para que pudiera cumplir con su tratamiento, ¿verdad? Sí, pues. Y eso, pues, lamentablemente, ella lograba cumplirlo, pues, porque tenía su pensión, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si hay una persona que no pueda cumplir, ¿verdad? Con lo económico para poder comprar ese medicamento? Entonces, lo que sucedía era que mi abuelita lo que hacía era pedirle favor a uno de sus hijos para que llegara a traer el medicamento. Sucedía a veces de que llegaban a traer el medicamento y no estaba el medicamento. Entonces que tenía que llegar la otra semana. Entonces a lo que vamos es de que deben de tener más control, ¿verdad? Deben de tener más control de qué medicamentos ya se les van a acabar, ¿verdad? Para poder cumplir con todos los pacientes y no dejar citas tan a largo plazo, porque en el transcurso de esos meses puede que le pueda suceder algo grave, ¿verdad? Sí, pues, sí, creo que usted tenía una expresión muy curiosa que me quedó en la mente, que es que el ministerio debería de dejar de ser solo un listado de proyectos, porque yo asumo que en este caso, para lo que nos comentaba acá del caso de su familiar, seguramente se tenían que desplazar una cantidad de distancia bastante grande
y seguramente era un hospital de carácter general, no era algo especializado como tal para el tema de ella. Y creo que lo hemos visto todos en alguna medida, de que dicen que se va a inaugurar un nuevo hospital, que se va a hacer tal otra situación para acercar la salud a la población, pero creo que al finalmente esa misma gestión de gerencia no termina desarrollándose de buena manera. Correcto, sí, definitivamente. Creo que solo se quedan en palabras, ¿verdad? Y no hay hechos. Pues se ha visto en el tema de las auditorías, ¿verdad? En cada uno de los lugares, y lamentablemente tienen un listado de proyectos y no los logran cumplir, ¿verdad? Entonces pienso que sí sería bueno, pues, tener más control, ¿verdad? Y tratar a las personas como se debe, ¿verdad? Ya que es un punto muy importante en Guatemala, que es la salud, y cumplir, ¿verdad?, con los tiempos para que el paciente no sufra efectos, ¿verdad?, en el transcurso de esos meses, ¿verdad?, de citas. Sí, correcto, y era lo que decía justamente, que bueno que ella tenía la posibilidad de solventarlo, pero supongo yo que en muchas ocasiones no es algo que toda la población pueda tener esa bendición de poder tener esa disponibilidad, ¿verdad? Entonces, en alguna medida, pues sí, ese tema de poder tener una gestión gerencial adecuada, pues sí facilita no solo el tema de la medicina, por lo que logro entender que es un ejemplo muy puntual y muy bueno, sino el hecho de también mejorar la calidad de vida de la población, ¿verdad? Correcto, sí, es muy bien. Le agradecemos entonces su tiempo, caballero. Mucho gusto. Muy gentil. Pues bueno, con esto estaríamos cerrando entonces el tema de nuestras entrevistas. Agradecemos a todos. Creo que con base con lo que todos hemos podido platicar relacionado a este tema, creo que queda de manifiesto que la teoría de Weber pues prácticamente se convierte en una meta de lo que debería de ser la eficiencia en el sector de salud de Guatemala, ¿verdad? En cierta manera deberá de apartarse de todos aquellos vicios administrativos, donde pues la idea en esta ocasión de lo del tema de la burocracia es realmente generar esa eficiencia, ¿verdad?, como un elemento central hacia la ciudadanía, y no por el contrario, como logramos ver, entorpecer toda la gestión que conlleva. Agradecemos entonces, esto sería pues la parte que corresponde al tema de mis entrevistas. Buenas noches a todos.